Psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina que deja de lado el dualismo entre cuerpo y mente. Es decir, que no los entiende por separado, sino como un trabajo en conjunto. Y lo explica a partir de los componentes corporales. Entiende que todas las actividades que el ser humano realiza, hay un componente corporal que interviene. Muchas veces las actividades como crear, comunicarse, resolver problemas, no son pensadas desde la psicomotricidad. Sin embargo, hay una parte del cuerpo que también participa, muchas partes del cuerpo, pero por lo general no se tiene en cuenta al cerebro como componente corporal. Es decir, la psicomotricidad empieza a incluirlo. No solamente trabaja con las conductas observables, sino también con los componentes corporales que intervienen y que no son observables. La psicomotricidad tiene sus orígenes a principios del siglo XX, gracias a los aportes de las escuelas francesas y alemanas. Estas surgen a partir de descubrimientos de tres corrientes científicas: la patología cerebral, que corta, genera o acepta la ruptura en la correspondencia entre la lesión y el síntoma, ¿sí? La neurofisiología, que empieza a preocuparse por las conductas del individuo teniendo en cuenta la relación con el medio, o que éste tiene con el medio, y la neuropsiquiatría, que llega de la mano de Dupré en 1907 a la descripción del síndrome de debilidad motriz. Vamos a tener en cuenta que Dupré, ¿sí? Que pertenece a la rama de la neuropsiquiatría infantil, estudia los trastornos de desarrollo mental y psicomotor en el niño. Auger, que es de la rama de la psiquiatría infantil, probó aplicando una terapia motriz en trastornos de la personalidad y pudo comprobar que eso mejoraba, ¿sí?, la sintomatología y los trastornos en general de la personalidad de sus pacientes. Después Wallon y Piaget le dan un gran lugar o un lugar preponderante al plano motor en el desarrollo infantil, generando un gran aporte a lo que es la psicología del desarrollo. El psicoanálisis comienza a encontrar también en su devenir la relación entre el cuerpo y los procesos psíquicos a partir del análisis de los casos de histeria. Spitz le da gran importancia al cuerpo y a las precoces experiencias sensoriales y motrices en el desarrollo posterior del sujeto, al estudiar las repercusiones psicológicas y las carencias afectivas en el primer año de vida. Y Willman genera pruebas sobre el desarrollo y la aptitud motora y tiene como objetivo el examen psicomotor para recabar información acerca de las tres funciones que denomina afectoactivas, como son la actividad postural, sensomotora e intelectual. Luego Ajuria Guerra y Dietkine, no me sale nunca la pronunciación de estos apellidos, inician en el Hospital Henri Roussel de París una línea clara dentro de la psiquiatría infantil con sus investigaciones acerca del síndrome de debilidad motriz y la relación que éste tiene con otros síntomas. Y luego también surge como relevante en la historia, en el devenir de la psiquiatría como disciplina, la Carta de Reeducación Psicomotriz en Francia, publicada en 1960, que es un documento que plantea fundamentos teóricos para el examen psicomotor, aportando métodos y técnicas para el tratamiento y trastornos psicomotores. Después, en 1963, se crea en Francia el Certificado de Reeducación Psicomotriz.
lo que amerita un reconocimiento público e institucional de la psicomotricidad, y en 1974 se crea el Diploma de Estado, inicialmente denominado Diploma de Estado de Psicoreeducador y posteriormente en 1985 Diploma de Estado de Psicomotricista. Es decir, estos dos últimos puntos hablan sobre la creación de la carrera de la especialización en psicomotricidad, si bien al principio no era nombrada de esta manera. Surge así el Fórum Europeo de Psicomotricidad, que empieza a trabajar a partir de 1995. Muniain define la psicomotricidad como una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica concebida como diálogo que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y el movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal con el fin de contribuir a su desarrollo integral. Fíjense en que la define como una teoría, pero también como una práctica, ¿sí?, que se da en el plano tanto de la educación como de reeducar, es decir, desestructurar algo aprendido para volver a aprender, ¿sí?, y como algo terapéutico, algo a tratar a partir de algún síntoma, una patología, ¿sí?, como una relación dialógica entre el cuerpo y el cerebro. Teniendo en cuenta la actividad del sujeto como una totalidad, en la que incluye también la relación con el medio, y que también hace aportes o conceptualiza al sujeto desde el desarrollo integral. Otra de las definiciones que vamos a tomar es la planteada por Berrueso, donde la psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creatividad a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que deriva de ello, disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. Fíjense en la concepción integral que presenta también esta definición, donde también la conceptualiza como una intervención educativa terapéutica, que habla de lo motriz, de la expresividad, ¿sí?, de la creatividad a partir de la relación del cuerpo con la psiquis, que habla del acto, incluyendo todo lo que deriva de ello, disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, o sea, pudiendo analizar el acto cuando hay una disfunción desde múltiples perspectivas, o puede ser analizado de diferentes ámbitos, ¿sí?, o dimensiones. Tenemos que tener en cuenta que abarca la conducta global de los sujetos, ¿sí?, física, emocional, cognitiva, y cómo esto se representa a través de la actividad de los sujetos. Es decir, que no solamente se queda con lo que se ve, sino con lo que subyace a eso que se ve, ¿sí? Estudia el movimiento como un factor del desarrollo y de expresión con el medio. Trabaja con las dificultades y los trastornos por alteraciones en la adquisición de patrones de movimiento. Es una intervención educativa, reeducativa o terapéutica, como ya lo habíamos mencionado, relacionada con el movimiento, es decir, que trabaja a partir de disfunciones, patologías, de la estimulación, del aprendizaje, las posibilidades motrices, ¿sí?, y expresivas y creativas. Es un estudio
o sea, también genera estudio y técnicas, es decir, estas relaciones de teoría y práctica que ya habíamos mencionado, que busca desarrollar las capacidades del individuo a través del movimiento. Y también se aclara que puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser, entorno, de su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. Es decir, es una técnica que permite que las actividades del sujeto se reorganicen en función de eh, su persona, su entorno, para que sus conductas puedan ser evaluadas y a su vez adaptadas al medio. El objetivo general es desarrollar o restablecer mediante el abordaje corporal, es decir, a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto, la capacidad del individuo, tratando de trabajar los aspectos motores, afectivo-social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo, como un fin último. Plantea que los objetivos de trabajo son estratégicos, adaptados y concretos, planteados en función de un análisis de cada situación y paciente. Es decir, cada situación y paciente van a tener un enfoque estratégico y adaptado diferente, porque cada situación de cada paciente va a ser diferente, permitiendo la aplicación de determinados métodos. Es decir, que los contenidos a trabajar estarán pensados en función de un esquema que va a guiar la práctica y que a su vez va a ser evaluada para considerar una nueva situación. Esta motricidad educativa se dirige, como es habitual en la escuela, a un grupo amplio. Es decir, la psicomotricidad educativa es una rama específica que se dirige a un grupo amplio de sujetos y que responde a un planteamiento clásico educativo que podríamos resumir como el esquema de programación, desarrollo, evaluación. Es decir, que es un proceso clínico, sin embargo, se centra en el sujeto individual en situación de disfuncionalidad, retraso o malestar y sigue el esquema de abordaje clínico, que puede resumirse en un diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Teniendo en cuenta para ello la observación, la estructuración de la intervención y el diagnóstico. El diagnóstico psicomotor, ¿no? Vamos a hablar del espacio. La noción de espacio se va a ir construyendo de modo progresivo a lo largo del desarrollo psicomotor y en un sentido que va de lo próximo a lo lejano y de lo interior al exterior. Es decir, que las experiencias me permiten generar sensaciones, percepciones, capacidades representativas y simbólicas que puedo aplicar en situaciones alejadas en el tiempo, en otras personas alejadas en lugar, ¿sí? Que lo que hoy vivo acá puede ser reflejado en otro lugar, ¿sí? Me permite las acciones dentro de, a partir de las experiencias que llevo en un espacio, me permite poder reflejarlo a otros espacios en sí. Y para ello, para ir construyendo el concepto de espacio, ¿sí? Voy a hacer uso de las posturas, los desplazamientos, el reconocimiento de las superficies, el poder reconocer las diferentes velocidades que imprimo en las acciones y la orientación de las acciones que hago. El tiempo es una construcción que realizan los sujetos a partir de estados espaciales. Es decir, cuando los sujetos pueden atravesar distintos y sucesivos espacios
cuya coordinación y relación nos permite reconocer el tiempo que nos lleva, ¿sí? Los diferentes tiempos que nos lleva a veces atravesar o coordinar esos diferentes espacios o acciones, es lo que nos lleva a constituir la noción de tiempo. El niño va a comenzar a establecer mediante señales, es decir, mediante vivencias, movimientos, acciones y relaciones que va a entablar con las acciones y con los diferentes elementos, espacios de tiempo, periodos de tiempo, a partir de poder evaluar la duración que estas acciones tengan, la coordinación entre ellas, el ritmo, ¿sí? Vamos a ver que también es importante la relación con los objetos y la relación con los otros. La relación con los objetos marca la evolución de la motricidad en tanto que el niño pueda ejercitar la presión, la locomoción, ¿sí? También marca la evolución de la afectividad a partir de las relaciones con los objetos y del pensamiento a partir de la percepción, la clasificación, ¿sí? La utilización de los objetos en la sesión de psicomotricidad puede ser muy diferente, desde la exploración al uso simbólico o la representación hasta como intermediario en la relación. Es decir, que los objetos pasan a ser el uso de objetos pasa a ser planificado y estratégico para poder desarrollar todos los aspectos de la psicomotricidad. La relación con los otros, es decir, con compañeros o con el psicomotricista, ¿sí? Se vuelve enriquecedora a partir de que el niño pueda empezar a colaborar, a satisfacer necesidades, a desear, a generar emociones y reacciones, ¿sí? Los intercambios con los demás, como son la imitación, la comunicación, el respeto a sus acciones o reproducciones, van a permitir que continuamente la reacción o la actividad individual se vea enriquecida a partir del medio. La psicomotricidad se propone como objetivo general desarrollar o restablecer por medio del abordaje corporal las capacidades del individuo para que éste pueda desarrollar todas sus potencialidades a través de el trabajo con el movimiento, con la postura, con la acción y con el gesto, poder desarrollar todos los aspectos motores, afectivos sociales, comunicativos lingüísticos e intelectual cognitivos. Arnaiz en 1994 propone como 3 objetivos principales o ramas en la psicomotricidad que deben ser trabajadas, ¿no? Propone la sensomotricidad, la perceptomotricidad y la idiomotricidad. Vamos a ver que la sensomotricidad trabaja específicamente las sensaciones y busca educar la capacidad sensitiva y ampliarla a partir de las sensaciones espontáneas relativas a, primero, el propio cuerpo, es decir, que permiten construir el esquema corporal de los sujetos, y después con respecto al mundo exterior, es decir, a través de los sentidos. La persomotricidad, que trabaja la percepción, busca organizar la información que es ofrecida por los sentidos e integrarlas en esquemas perceptivos que permitan, primero, tomar conciencia de los componentes del esquema corporal, ¿sí? Para que haya una adaptación del movimiento a la acción y pueda ajustarse y automatizarse. Después, la estructuración de los patrones perceptivos relativos al mundo exterior, es decir, trabaja los rasgos de los objetos, relaciones espaciales y temporales. Y después la coordinación de los movimientos con los elementos del mundo exterior, es decir, todo lo que tiene que ver con el control y el ajuste. El tercer punto, que es la idiomotricidad, trabaja todo lo que es la capacidad representativa o simbólica y simbólica. Bueno, espera que el cerebro pueda organizar y dirigir los movimientos
después de haber incorporado, organizado y estructurado la información aportada por los sentidos y trabajada por la percepción. Y se propone en la actualidad que ya debe incluirse un cuarto aspecto, que es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje dentro de lo que se trabaja en la psicomotricidad, porque ya el movimiento en sí mismo pierde sentido cuando estamos hablando de que el movimiento se da en relación a un medio. Es decir, que este aspecto surge como consecuencia de las adquisiciones motrices que se van dando en el proceso, ¿no? Y el movimiento se pone al servicio de la adquisición o del desarrollo socioafectivo. Vamos a ver que los músculos son el motor que mueve el cuerpo a través del espacio. Estos están controlados por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Es decir, que a través de diferentes componentes, como pueden ser las vías sensitivas aferentes o eferentes, se organiza la acción enviando órdenes, ¿sí? Con el fin de llevar a cabo su actividad, los músculos precisan de un tono, es decir, una contracción o un grado mínimo y justo de contracción o resistencia al estiramiento pasivo. Es decir, esto hace que podamos mantener una postura y una posición durante los movimientos en cada momento del día. El tono muscular es un reflejo controlado por la médula espinal mediante los usos musculares. Los usos musculares son una cápsula que se encuentra en el interior del músculo, contiene neuronas sensitivas que se activan cuando se produce un estiramiento del músculo y mandan una respuesta a la fibra muscular que están dentro del uso. Estas fibras sensitivas están activadas incluso cuando el músculo está en reposo, mandando constantemente señales de actividad al músculo conocida como tono muscular. Es decir, siempre hay una contracción en los músculos, ¿sí? Aunque parecen que estuviesen relajados. Si esta contracción no estuviese, es lo que nos permite, si esta contracción no estuviese, no podríamos mantener posturas corporales, ¿sí? La función tónica es la mediadora del desarrollo motor, ya que organiza todo lo que es lo relacionado a lo corporal, el equilibrio, la posición, la postura, que nos permiten a nosotros generar movimientos, acciones. El tono en sí depende pura y exclusivamente de una regulación neuromotora y neurosensorial. Vamos a ver también que hay alteraciones en el tono muscular, ¿sí? Como pueden ser una contracción mayor a la necesaria o por debajo de los niveles necesarios. Estas situaciones en que niños y adultos sí tienen alteraciones en el tono muscular fisiológico o normal, tienen consecuencias en la postura y en los movimientos, ya que algo que nos puede llevar a ayudarnos a entender estas alteraciones es imaginarnos que el músculo es como una goma, ¿sí? Que si está demasiado rígida apenas puede estirarse y moverse. Sin embargo, si está demasiado blanda presenta dificultades para hacer bien la función de sujeción, o sea, de sujetar algo. Podemos distinguir dos tipos de alteraciones o las más conocidas, ¿sí? La hipertonía y la hipotonía. La hipertonía, en este caso, como vemos en la imagen, ¿sí? Es un tono muscular más elevado de lo normal. Una de las formas en las que se pone de manifiesto este aumento del tono es, por ejemplo, a través del aumento de la resistencia que ofrecen las extremidades cuando se las quiere mover pasivamente. Si queremos extender, por ejemplo, de forma pasiva la rodilla de un niño cuya musculatura isquiotibial
que es la que se encarga de flexionarla, ¿sí? Tiene un tono aumentado, vamos a notar que nos cuesta, o sea, nunca podemos generar una rectitud de la extremidad, ¿sí? Si la queremos extender, ¿no? Estamos hablando si la queremos extender. Los niños nacidos sanos presentan una hipertonía fisiológica. Vamos a ver que esta hipotonía que presentan los bebés al nacer se va a ir disminuyendo con el tiempo. También porque se produce una mielinización de las vías, ¿sí?, neuromotoras y de la corteza cerebral, que va a permitir el control consciente de los músculos y también este tono muscular que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Dentro de la hipertonía, a su vez, se distinguen diferentes alteraciones, ¿sí? La más conocida es la espasticidad. Bueno, pero también muchas veces es causada también o en relación a una parálisis cerebral espástica. No nos vamos a meter con estos temas, pero bueno, quería que supieran por ahí esto que tiene que ver con patologías específicas o relacionadas específicamente con lo neurológico. Vamos a ver que igualmente el hecho de que el músculo esté en continua contracción hace que pierda con el tiempo su elasticidad, es decir, como que podríamos pensarlo como que se van endureciendo, ¿sí? Pero no sería específicamente ese el ejemplo. Sino que terminan teniendo contracturas muy fuertes que permiten que ya los músculos estén rigidizados totalmente. Fíjense en la imagen del brazo, así, donde esa rigidez permite ya directamente no poder abrir los dedos de la mano. Esto lleva también a que se produzcan malas alineaciones óseas, ¿sí?, que pueden conducir a deformidades. Después tenemos que ver que la hipotonía es un tono muscular disminuido, en donde nos encontramos frente a nos encontramos a acciones donde no presentan ningún tipo de resistencia cuando los movemos pasivamente, así como en la imagen del bebé, ¿sí?, donde presenta una hipotonía. Bueno, vamos a ver que eso se produce a lo largo de la vida, o sea, hay que movilizar a los sujetos porque los sujetos no tienen la posibilidad de movilizarse por sí mismos, porque los músculos no generan una resistencia, una contracción en el músculo que permita que se produzca el movimiento. En muchas ocasiones hay debilidad en los músculos del tronco, impidiendo que se mantenga hasta la postura en contra de la gravedad, ¿sí? Y mucho menos poder lograr un control motor. Como vimos anteriormente, cada individuo entonces va a presentar un desarrollo particular sobre el estilo tónico que le es propio, que incide a su vez en la caracterización y que determina el ritmo, ¿sí?, de la evolución motriz que va a presentar, como por ejemplo la posición de pie, en qué momento se logra la posición de pie, la marcha, la precisión fina, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el esquema corporal, por otro lado, se constituye como un fenómeno de carácter perceptivo, ¿sí? Lo que habíamos visto hoy de los tres objetivos, ¿sí?, se ponen en juego para la construcción del esquema corporal. Y como punto de partida tienen las sensaciones tomadas del interior y exterior del cuerpo. Bayer, en 1977, junto a Pick, ¿sí?, proponen que la organización del esquema corporal implica la percepción y control del propio cuerpo, el equilibrio postural económico, es decir, el equilibrio postural que logramos sin esfuerzo alguno, ¿sí?, la lateralidad bien definida y afirmada,
la independencia de los segmentos con respecto al tronco y con respecto a las otras partes del cuerpo, es decir, poder generar sensación y reconocimiento consciente de lo que pasa en todas las partes de nuestro cuerpo. Y el control e inhibición de las partes del cuerpo, como a su vez también la respiración. Desfontaine en 1978 también afirma que se puede definir el esquema corporal como la experiencia que se tienen de las partes, de los límites y la movilidad de nuestro cuerpo. Es una experiencia progresiva que se adquiere a partir de múltiples impresiones sensoriales y propioceptivas. Sensaciones que vienen de los músculos y las articulaciones y de las exteroceptivas, que son las sensaciones cutáneas, visuales y auditivas. ¿Vieron cuando los niños comienzan a generar un brote de crecimiento y les crece primero la cabeza, ¿sí? Y comienzan a chocarse continuamente las mesas, los bordes, ¿sí? Las puntas de los muebles? Esto tiene que ver porque si bien han tenido un crecimiento por brote, todavía no tienen incorporada la percepción de ese crecimiento. Es decir, no lo tienen incluido en su esquema corporal. Después de percibir continuamente esas sensaciones que les da el exterior, ¿sí? En los movimientos, es que ellos lo van a poder incluir dentro de su esquema corporal. Vamos a ver que también hay una diferenciación entre esquema corporal y imagen corporal. Porque el esquema corporal, como vimos, es el resultado de la acción de sensaciones, de toda la actividad de sensaciones, de movimientos que vive el individuo humano y que constituyen una representación mental que le es síntesis de todos los mensajes y estímulos y acciones, ¿sí? Que permiten al niño diferenciarse del mundo exterior y adueñarse o controlar su propio cuerpo, mientras que la imagen corporal es lo que perciben ellos de sí mismos en cuestiones morfológicas, ¿sí? Por ejemplo, si tienen piernas largas, brazos largos, pero una cosa es poder percibir y manejar, ¿sí? Mi esquema corporal, y otra cosa es percibir cómo está constituido físicamente. Vamos a ver que para hablar de esquemas corporal tenemos que incluir, ¿sí? O hablar precisamente de el tono muscular, que es característico de cada persona, la posición de las partes del cuerpo, es decir, el control de esas partes del cuerpo, la respiración, la postura y el equilibrio. La postura y el equilibrio constituyen, ¿sí? Junto al sistema postural, perdón, repetí. El equilibrio constituye junto al sistema postural el conjunto de estructuras anátomo-funcionales, ¿sí? Es decir, partes, órganos y aparatos que se dirigen al mantenimiento de las relaciones corporales con las que el propio cuerpo se relaciona con el espacio, con el fin de obtener posiciones que permitan una actividad definida y útil, o que posibiliten el aprendizaje. El sistema postural, por otro lado, hace posible la integración de los aprendizajes al liberar a la corteza cerebral de la responsabilidad de mantenimiento de la postura a favor de los niveles inferiores de regulación propia de los procesos automatizados. Es decir, que una vez que es constituido el sistema postural, no recae sobre el sistema neurológico continuamente esa acción consciente, ¿sí? Porque ya una vez que está dominado el sistema postural es inconsciente, se maneja de manera inconsciente, no es que continuamente tenemos que estar pensando en cómo estamos parados o cómo estamos sentados, ¿sí? Sino que ya tenemos adquirido esa postura.
Después, por otro lado, tenemos que ver que esto nos facilita, como decíamos recién, poder generar o direccionar nuestra atención a otros puntos, ¿sí? Por eso hablaba del aprendizaje. Después, una cuestión también sumamente importante, bueno, el tono muscular ya lo vimos, el tema de la respiración, porque la respiración permite está en relación continua y muy simbiótica con lo que tiene que ver con la relajación muscular, ¿sí? Por eso también se está trabajando mucho lo que es el yoga infantil, ¿sí? Para que los niños comiencen desde muy chiquitos a estimular la relajación muscular que muchas veces no es aprendida, sino que es incorpora, o sea, no aprendida eh, espontáneamente, eh, sino, no, me equivoqué, eh, es aprendida espontáneamente y no es muchas veces adiestrada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cambio, el yoga nos permite poder controlar conscientemente la relajación de todo el organismo.